Vamos a ver los paradigmas epistemológicos, es decir, en relación con la investigación y la ciencia. Primero, la clasificación de las ciencias, que se dividen en formales, es decir, estudian las formas abstractas, como las matemáticas, lógica, teoría general de sistemas. Las ciencias fácticas, es decir, aquellas que estudian los hechos, las cosas experimentables a través de los sentidos, que comprenden a, sin, bióticas, vida, sin vida y con vida. Las abióticas, por ejemplo, la física, química, geología, astronomía, y las bióticas que se nos dividen en antes del hombre y del hombre. Antes del hombre están la biología, bioquímica, etología, y las del hombre, la historia, economía, sociología, psicología, por ejemplo. Estas antrópicas son las que corresponden a los paradigmas epistemológicos que vamos a estudiar. Primero, unas generalidades. Paradigma viene del griego paradigma, que significa modelo o ejemplo. Es entonces una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Se creen por fe porque no es posible establecer su veracidad última. Ejemplo, la realidad existe. A partir de las sensaciones que llegan al cerebro, la mente crea un holograma, pero no es posible verificar si existe una realidad más allá de las sensaciones, porque para comprobarlo solo se tienen precisamente sensaciones. Una persona con esquizofrenia o algunos problemas cerebrales ve, escucha, siente, percibe cosas que ninguno de los que están alrededor percibe. Entonces la pregunta es, ¿existen o no existen? ¿Existen para la persona y para los otros no? Como lo único que se tienen son sensaciones, entonces no hay forma de saber si hay algo más allá de esto. En la Edad Media, un filósofo llamado Berkeley decía que lo único que existía era Dios, espíritu puro, y cada uno de nosotros espíritus puros, que lo que hacía Dios es que nos mandaba sensaciones visuales, auditivas, kinestésicas, etcétera, y que nosotros con esas sensaciones creábamos en nuestra mente una realidad. Pensamos que había una realidad física más allá de esas sensaciones, pero realmente no. Lo único que existía eran espíritus y sensaciones. La pregunta ¿es posible determinar si esto es cierto o no? La respuesta es no es posible. Toca es creer. Entonces, se puede creer que la realidad existe o que no existe, pero es solo una cuestión de fe. Así los materialistas creen en la materia, los idealistas creen en Dios, todos somos igualmente creyentes. Un paradigma es pues un conjunto de creencias básicas de los principios últimos o primeros. Creencias básicas de tipo ontológico, de ontos, ser, realidad, sobre la naturaleza de la realidad. Epistemológico, sobre la relación entre el investigador y el investigado. Y metodológico, sobre el proceso de investigación. Una historia mínima de los paradigmas epistemológicos nos muestra cómo, en la Edad Media, siglos IV a XV, el centro del quehacer humano era Dios. Había un teocentrismo y la fuente de conocimiento era el clero, es decir, la escolástica, todos los debates acerca de Dios y el mundo. Con el Renacimiento
Aparece la Edad Moderna, siglos XV a XVIII, en que el centro del quehacer humano ya es el hombre. Hay un antropocentrismo y entonces la fuente de conocimiento puede ser la razón, aparece el racionalismo, o la experiencia sensible y aparece el empirismo. Y la edad contemporánea, siglos XVIII en adelante, el centro del quehacer humano son los medios de producción, el capital, el materialismo. Y como fuente de conocimiento aparece la ciencia, el positivismo. Augusto Comte propone entonces el positivismo según el cual solo el conocimiento positivo, es decir, real, científico, digno de creerse y de ser tenido en cuenta, es el que se obtiene de la experiencia sensible. El paradigma positivista entonces considera que la realidad existe, que se puede aprender, captar y está gobernada por leyes inmutables. Una epistemología dualista objetivista, es decir, que hay un investigador y un objeto investigado separados, independientes, y que el investigador puede y debe estudiar el objeto sin influirlo ni ser influido por él, es decir, impidiendo influirlo con sus valores y prejuicios. Experimental manipulativa. La metodología se presentan hipótesis teóricas que se someten a experimentos empíricos ya con las personas para probar su veracidad. Busca manipular la realidad para que esté a favor del hombre. Augusto Comte lo que esperaba es que la ciencia iba a llevar a un mundo mejor. Hay unas críticas internas intraparadigmáticas. Primero, la descontextualización. La investigación cuantitativa se enfoca en variables específicas, por lo que no se tiene en cuenta la integralidad de la persona, el contexto. Si una persona está deprimida, entonces se fija en esas características que hacen que tenga la depresión, pero no en toda la vida de la persona, en todas sus dimensiones física, mental, emocional, social, espiritual, en el entorno social y ambiental en que se encuentra, sino que se enfoca solamente en las variables de estudio. Esto disminuye la generalización de los datos, porque realmente serían aplicables a situaciones experimentales similares y no a la vida cotidiana real de las personas, que es muy compleja. Los datos cualitativos ayudan a disminuir este problema. 2. Exclusión de significado y propósito. Resulta que si no se tiene en cuenta el significado y propósito de la conducta, ésta no se puede comprender apropiadamente. Si no sabemos por qué las personas están actuando de determinada manera, entonces realmente queda media la comprensión de la conducta. Separación entre grandes teorías y contextos locales. La visión desde afuera, desde la teoría, acerca de las personas, puede ser muy diferente de la visión que las personas refieren acerca de ellos mismos o de sus comunidades, es decir, desde el interior. Ejemplo, una empresa regaló inodoros a una comunidad indígena. Tiempo después volvieron y ¿sabe qué encontraron? Una serie de materos muy bonitos en esos inodoros. Los datos cualitativos ayudan a disminuir este problema. Inaplicabilidad de datos generales a casos particulares. Las generalizaciones no son aplicables a los casos individuales. Ejemplo, la mayoría de los deportistas tienen un buen estado de ánimo. Si usted es deportista, puede no estar bien, podría tener una depresión.
Exclusión del descubrimiento en la investigación. El énfasis en obtener hipótesis de la teoría que ya existe para luego probarlas con personas, con grupos, o sea, vía deductiva de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo empírico, y impide el descubrimiento de hechos que aún no están en la teoría. Por ejemplo, Newton no partió de una teoría existente, tuvo un hecho empírico real, que es que le cayó una manzanita encima, y a partir de ese hecho empírico comenzó a pensar en una posible teoría y apareció toda la teoría de la gravedad. Pero esto queda en cierta forma excluido con esta forma positivista de presentar la investigación. Peor aún son las críticas externas desde otros paradigmas. 1. Carga teórica de los hechos. Resulta que los hechos lo son desde una teoría, pero no lo son desde otra. Ejemplo, una persona tiene una amígdala dolorosa, roja, agrandada y con puntos blancos. Va donde un médico convencional, le diagnostica amigdalitis aguda, le da penicilina y mejora. Semanas después tiene el mismo cuadro clínico, va donde un médico alternativo le dice que tiene una interferencia de campo electromagnético, le pone procaína, que no tiene efecto antibiótico sino electromagnético, y se alivia. Pregunta, ¿qué tenía? ¿Una amigdalitis o una interferencia de campo? Depende de la teoría desde la cual se mire. En la física clásica, base del positivismo, un círculo es un círculo. Punto. Ahí no hay nada más que decir. En la física cuántica actual, un mismo objeto puede ser un círculo o un cuadrado. Depende de la perspectiva. Carga valorativa de los hechos. Las personas no se pueden desprender de sus valores cuando van a investigar. Entonces investigan con sus valores. Y entonces al investigar plasman ahí pues lo que ellos son, porque no se pueden desprender. Entonces todos los resultados de investigaciones tienen la carga de valores de quienes las realizaron. Por ejemplo, qué se estudió, por qué de esa manera, por qué con esos referentes, etcétera, etcétera. Así, los valores de los autores realmente intervienen en las investigaciones y sus resultados, por más que intenten que no ocurra. Interacción investigador-investigado. El positivismo exige ausencia de interacción sujeto-objeto, de forma que el primero no cambie el segundo, sino que lo pueda estudiar tal cual es. Los principios de incertidumbre de Heisenberg y de complementariedad de Bohr demostraron que esta independencia sujeto-objeto es imposible en física, y esto es aún más cierto en ciencias sociales. Ejemplo. Usted está en clase presencial, llega una persona y dice que es una investigadora social que quiere saber cómo se comportan los estudiantes en clase, que se va a sentar a un lado y que la ignoren, que sigan su clase como si ella no estuviera. Se sienta, comienza a mirar a todos y a escribir en una libreta. Pregunta, ¿los estudiantes cambian su comportamiento? Respuesta sí, obviamente. Falibilidad. Aunque a partir de la comprobación de muchas pruebas empíricas se haya definido una teoría, es posible que esté equivocada. Ejemplo, los mamíferos no ponen huevos, pero el ornitorrinco es mamífero y pone huevos. Y el equidna, pues también. Cada cierto tiempo las drogas que estaban indicadas para determinada enfermedad se retiran y resulta que ahora están contraindicadas. Síntesis. Con base en las críticas anteriores se concluye que el paradigma positivista, tal como está planteado, es insostenible, dado que sus creencias básicas están erróneas.
La propuesta de Comte de que las creencias religiosas son un idealismo irreal y que en cambio la ciencia sí tiene el conocimiento real, cierto y verdadero, también es insostenible. La propuesta de Comte de que las creencias religiosas le impedían al hombre el desarrollo y la felicidad y que en cambio la ciencia sí le iba a brindar desarrollo humano y felicidad, claramente es errónea. Hoy en día es evidente que más ciencia no implica necesariamente mayor bienestar humano ni social. El paradigma positivista entonces es insostenible, tal como está planteado, necesita reformas para que sea aceptable. Y no es el único positivo, válido, verdadero, por lo que hay que considerar entonces otros paradigmas epistemológicos. Con mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.